Buenos días, compañeros de Coldwell Banker, compañeros inmobiliarios, amigos de Facebook, amigos de Instagram. Martes con François número 12. Llevamos 12 sesiones de los martes con François. Aquí un poco más así, yo creo que mejor aquí un poco más así, eco. Bueno, pues hoy, la última vez estábamos en Ibiza. Llegando de Ibiza con la familia, aquí hemos regresado aquí en Barcelona. Saludo a mi amigo Eduardo Pérez de Colombia, de Bolivia, que nos está mirando. Patrick también de Ibiza nos está mirando. Hilaria, hola, de Coldwell Banker Italy. Bueno, todo el equipo de Coldwell Banker España. Entonces, hoy, después de Ibiza, pues no le voy a decir que... Pues oye, Ibiza ha sido genial con la familia y lo bueno de Ibiza es que si quieres farra, tienes farra, si quieres tranquilidad, tienes tranquilidad. Y hemos estado aquí con la familia, con los amigos, y hemos hecho las dos cosas y lo hemos disfrutado mucho. O sea que en pleno julio ir en unas calas donde había 10 personas realmente es de agradecer. Y si quieres fiesta, pues vas a fiesta. O sea que Ibiza realmente lo tiene todo. No olvidar que tenemos ahí una oficina que os puede ayudar. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Martes con François. Hoy vamos a hablar de Coldwell Banker. ¿Por qué? Porque es que llevo 12 sesiones hablando del sector inmobiliario, hablando de prácticas inmobiliarias y nos hemos dado cuenta aquí que en realidad pues no hemos realmente... Pues es la tercera sesión. Oye, aquí, tercera sesión de martes con François. Gracias, Jorge, menos mal que estás aquí, porque si no, aquí nos descuadramos rápidamente. Pues llevamos una sesión más. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que llevamos 13 sesiones hablando de prácticas inmobiliarias, del sector inmobiliario en España, pero realmente no hemos estado hablando de Coldwell Banker. ¿Qué es Coldwell Banker? ¿Qué es esta empresa? ¿Y dónde nace? ¿Cuáles son los valores de esta empresa? Y aquí hoy, la última sesión antes del verano, pues hoy vamos a hablar un poco de para quién estamos aquí, para qué marca tenemos toda esta organización aquí en la central en Barcelona. Entonces, Coldwell Banker es una marca americana de origen estadounidense que ha nacido en San Francisco en 1906. 1906, a raíz de este terrible terremoto que vivió la ciudad de San Francisco, seguido de este gigantesco incendio, pues la ciudad se había convertido en un auténtico coto de caza para los inmobiliarios de mala reputación, los inmobiliarios deshonestos. ¿Y qué estaban haciendo esta gente? Pues estaba aprovechando de la desesperación de los propietarios desesperados, comprando sus casas a precio muy bajo para luego revenderles enseguida con altas ganancias para el agente inmobiliario. Y de ahí pues surgió un singular agente inmobiliario que decidió pues que al contrario, en vez de velar por sus propios intereses, iba a velar por los intereses de sus clientes, por los intereses de sus propietarios. Y de ahí que empezó realmente la historia de Coldwell Banker. A unos pocos años, pues se unió uno de sus mejores comerciales de la época, Arthur Banker, y el otro se llama Colbert Coldwell, y los dos fundieron lo que hoy llamamos Coldwell Banker. Pues ahí, desde 1906, donde es el acto de fundación de nuestra empresa. Y hoy, pues más de 100 años más tarde, pues tenemos, la marca está presente en casi 50 países, unos 3.000 delegaciones, unos 80.000 agentes y pues somos número 1 en social media, somos la marca que tiene más facturación de las agencias inmobiliarias y realmente tenemos nuestros 4 o 5 valores importantes, es la honestidad, es decir, realmente tenemos todo
hacemos todos nuestros agentes, el enfoque realmente es el cliente, el interés por el cliente, el interés por maximizar los intereses de nuestros clientes. O sea que la honestidad, el enfoque al cliente, primero el interés del cliente, enfoque al cliente, la colaboración, o sea que encantado de colaborar. Nosotros nos gusta colaborar con otras marcas, con otras redes. O sea que realmente es nuestro ADN la colaboración, la pasión por nuestro negocio, o sea que nuestros brokers, nuestros asesores tienen pasión por su negocio. Y yo creo que me he olvidado algo, déjenme consultar mis notas. Pues yo creo que la innovación, siempre esta marca estamos intentando innovar. Fuimos la primera marca a tener una web inmobiliaria. Nos gusta el concepto de los videos. Esto lo que hago, pues yo creo que es bastante innovador. Poco mundo lo está haciendo. O sea que siempre buscamos cómo podemos para maximizar el interés y las ganancias al final de nuestros clientes y la información de nuestros clientes. O sea que esto también está hecho para informar a la gente pues, sobre el sector inmobiliario, si hay preguntas. O sea que aquí lo estamos haciendo. Nuestra misión como marca inmobiliaria es que nuestros afiliados, hoy en España tenemos unos 20 afiliados, en Barcelona, en Mallorca, en Ibiza, en Málaga, en Madrid, en la Costa Brava. Nuestros afiliados deben sentirse mejor con nosotros que sin nosotros. Nuestra idea realmente es que somos la palanca que les ayuda a tener éxito y a ser rentable. Pues eso es nuestra misión y nuestra visión está por aquí, porque con todo esto yo me pierdo. Somos la marca de referencia inmobiliaria. La marca de referencia inmobiliaria tanto para las inmobiliarias que para los propietarios y los compradores. Y tenemos 3 ejes de enfoque. Nosotros queremos ganarnos a los propietarios, es decir, que los propietarios sepan que si quieren vender sus propiedades, pues las mejores manos están en manos de alguien de Coldwell Banker. ¿Qué más? Ganarse al agente inmobiliario, o sea que queremos que los agentes inmobiliarios trabajen con nosotros. Queremos que en nuestra red estén los mejores agentes inmobiliarios y los que no hacen el trabajo, pues se van fuera de nuestra red. Y esto nos ha pasado recientemente, un afiliado que tuvimos que rescindir el contrato aquí por la zona de Cataluña. O sea que somos muy estrictos con todos esos nuestros valores. Bueno, pues chicos, yo creo que más o menos es lo que os quería decir hoy. Es decir, hablar sobre la marca, hablar sobre nuestros valores, hablar sobre nuestra visión y sobre nuestra misión. Pues yo creo que me queda... hoy me he vestido de Coldwell Banker, como podéis ver. Esto es el último evento que hicimos, la red internacional en GenBlue, en Estados Unidos, en Las Vegas. Unos 3.000 agentes inmobiliarios, gracias Jorge, unos 3.000 agentes inmobiliarios ahí, pues en este evento de la marca Coldwell Banker el año pasado. El próximo año pues lo tenemos otra vez en Las Vegas en marzo. Pues chicos, saludos Daniel de nuestra oficina de Toro Park, siempre muy presentes. Pues nada, oye, ha sido un placer estar con vosotros. Os deseo un feliz verano, disfrutarlo, descansarlo y nos vemos en septiembre con muchísima fuerza, muchísima alegría y pues volveremos martes con François número 14. Gracias a todos y nos vemos en septiembre.